Entonces, la muerte de Abel fue un primer ejemplo de la enemistad que nuestro Señor predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos, entre Cristo y sus seguidores. Así que mediante el pecado del hombre, Satanás había obtenido el dominio de la raza humana. Y Cristo, mediante su entrega, habilitaría, por lo tanto, por medio de su muerte al hombre, para librarse de ese yugo, siempre y cuando tuviésemos fe en el Cordero de Dios. La vida santa de Abel no hacía más que desmentir el aserto de Satanás que siempre tuvo desde el cielo, y es de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Cuando Caín fue movido por ese espíritu malo y vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. Y debemos entender que donde quiera haya quienes se levanten para vindicar la justicia de Dios, para predicar el amor de Cristo, para predicar su sacrificio en la cruz, va a hacer que ese mismo espíritu de Caín se encienda y se manifieste en aquellos que odien el plan de salvación. Y ese es el espíritu que a través de las edades se ha levantado y ha encendido la hoguera a través de todos los tiempos contra los discípulos de Cristo. Y sabemos cuáles han sido las crueldades perpetradas a través de la historia a los seguidores de Cristo, a los que se quieren mantener firmes, instigados por Satanás. Entonces, la ira es el enemigo vencido. El profeta nos dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Así que encontramos entonces al fratricida Caín, que tuvo que rendir cuentas por lo que había hecho, es decir, tuvo que rendir cuentas por su delito. Y entonces Jehová le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? Aquí vemos a un Caín envilecido tanto por el pecado que hasta había perdido la noción de la continua presencia de Dios, de la grandeza, de su omnisciencia, de que el Señor ya lo sabe todo. Y entonces recurrió a la mentira para ocultar su culpa, pretendiendo que Dios no conoce los corazones, ni sabe lo que piensas. Así que el Señor vuelve a preguntarle, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. En otras palabras, el Señor le estaba dando otra oportunidad a Caín para reflexionar, para reconocer la enormidad de la acción que había cometido y aún de la mentira de la cual se había valido para esconder su crimen. Así que entonces viene una sentencia. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza y serás errante y extranjero en la tierra. Aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, tenemos nosotros un Dios misericordioso, creador, que le perdonó la vida y le dio la oportunidad de arrepentirse. Pero tristemente la vida de Caín prosiguió solamente para endurecer su corazón,
para continuar con esa rebeldía contra la autoridad divina y tristemente para convertirse en el jefe de un linaje que, como nos lo narra Génesis más adelante, es un linaje de osados y pecadores que le dieron la espalda a Dios de una vez por todas. Satanás tomó posesión de Caín y su ejemplo y su influencia se ha hecho sentir durante toda la historia hasta el día de hoy. De tal forma que la tierra hoy en día está corrompida y llena de violencia. Recordemos que Dios, al perdonar la vida de este primer asesino, dio al universo una lección concerniente al gran conflicto. Porque tanto Caín como sus descendientes demostraron con sus vidas el resultado de vivir y de amañarse con el pecado. Recordemos que 15 siglos después se le dictó sentencia a Caín y a su raza, a su descendencia, porque el universo fue testigo de los frutos que llegaron a tener estos hombres y su influencia sobre toda una raza caída al transgredir la ley de Dios. Porque cuanto más tiempo vivían los hombres en el pecado, tanto más malvados se tornaron y llegaron a una vida desenfrenada, sin control, que no hizo más que acrecentar la maldición. De esta forma, entonces, debemos pensar en que Satanás obra constantemente y con intensa energía y utiliza cuanto disfraz puede para desfigurar el carácter y el gobierno de Dios, con planes muy organizados y muy abarcantes. Y así entonces mantiene engañado al mundo y a sus habitantes. ¿Estamos entonces preparados para discernir y para conocer los engaños que Él prepara en nuestra vida? Para mantenernos alejados de esa situación, de esa red que Satanás crea. Los santos habitantes de otros mundos observaban con profundo interés los acontecimientos que ocurrían en la tierra. Y se dieron cuenta, como lo dice Génesis el capítulo 6, el versículo 5, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos no era sino de continuo solamente al mal. Toda emoción, todo impulso, toda imaginación, todo pensamiento que tenían estaba en constante pugna con los divinos principios de pureza, de amor divino. Y esta generación cainita no fue más que un ejemplo de la terrible depravación que es el resultado del proceso de aguardar y de mantener algo dentro contra la ley de Dios y contra su amor. La justicia de Dios será finalmente reconocida por todo el mundo, aunque tal reconocimiento se hará tarde o será tal vez muy tarde para salvar a los rebeldes. Dios tiene la simpatía y la aprobación del universo entero, porque ha visto cómo su plan progresa hacia un pleno cumplimiento. Y cuando el príncipe de este mundo, Satanás, sea juzgado y todos los que se unieron con él compartan su destino, el universo testificará acerca de esa sentencia. Y entonces, como dice Apocalipsis el capítulo 15, el versículo 3, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de reyes
y Señor de señores. Busquemos confiadamente al Señor. Pidámosle que nos dé su carácter, que nos capacite, que nos limpie, que nos haga verdaderos cristianos, listos a dar testimonio de la verdad. No importa las consecuencias. Que el Señor te bendiga.